desarrollo ya del tercer bloque. Rapidísimo pasa la noche y estamos aprendiendo un montón con la licenciada Diana Cáceres Cantuni, hablando de la importancia de la suplementación y el sobrepeso, sobrepeso y obesidad. Prácticamente la lucha con la balanza es constante para todos y cada uno de nosotros. Da gusto comer. Da gusto comer, es un placer, Claro. es uno de los placeres de la vida. Claro, Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen dificultades para bajar de peso? ¿Guarda relación esa dificultad con alguna carencia nutricional? Sí, siempre hay algunas, de hecho, personas que tienen obesidad son personas que externamente se ve como que están excesamente nutridas. Rozagantes. Claro, pero realmente lo que hay en esas personas muchas veces es una deficiencia de micronutrientes, o sea, una malnutrición de micronutrientes, o sea, están faltando esas vitaminas, minerales, antioxidantes que son claves para que ocurran un montón de reacciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo y que hacen que las hormonas funcionen bien, por ejemplo. Y yo quiero hablar de dos situaciones que son súper comunes en consultorio de encontrar, ¿verdad?, que están relacionadas con deficiencias nutricionales. Una puede ser la resistencia a la insulina, ¿verdad? Que hoy si no modulamos la resistencia a la insulina, nosotros estamos predisponiéndonos a la diabetes, ¿sí? En una resistencia a la insulina, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que segrega el páncreas y que se tiene que unir a la célula como una llavecita, ¿sí?, para poder permitir que esas células pueda hacer ingresar la glucosa, o sea, el azúcar, dentro de la sangre. Lo que está pasando es que mucha gente tiene resistencia a esa insulina, es decir, la insulina que produce no es eficaz, no puede hacer ingresar glucosa dentro de la célula para que pueda ser utilizada. Entonces el páncreas trabaja más, genera más cantidad de insulina y tenemos niveles de insulina en sangre basales cuando nos tomamos un estudio a la mañana altos, ¿sí? Se dispara la insulina. Se dispara la insulina y eso se llama resistencia a la insulina. Entonces la resistencia a la insulina es la que justamente esta resistencia genera un proceso anabólico, es decir, despierta la formación de más grasa, ¿sí?, de acumular más grasa. Entonces lo que tenemos que hacer es cubrir deficiencias nutricionales que están relacionadas con que esa insulina no sea eficaz. Esa insulina se tiene que unir a la célula y para que se una a la célula necesita de nutrientes, de cofactores le llamamos, ¿sí?, que son, por ejemplo, la vitamina D, el magnesio, el cromo, el mioinositol, son esenciales para que esa insulina tenga efecto en la célula y pueda hacer que la glucosa ingrese dentro de la célula. Entonces, en estos pacientes, pacientes que están con sobrepeso, lo primero que yo voy a indagar en sangre es su glucosa y su insulina, ¿sí? Y en base a eso, entonces, si yo veo una insulina que no está dentro de los valores ideales, entonces trabajar con alimentación primero y luego también ya ayudarle con nutrientes. ¿Por qué? Con suplementación. Con suplementación. ¿Por qué? Porque yo inclusive puedo prevenir de que esta paciente pueda usar medicamentos como la metformina, que hoy se indica tanto para la resistencia a la insulina. O sea, si esa insulina, yo puedo ver como nutricionista, esa insulina ya está subiendo de a poquito y ya hacerle una suplementación o inclusive puedo asociar al uso de metformina que le indica su médico para que baje más rápido esos niveles de insulina, o sea, mejore esa resistencia a la insulina y como consecuencia el paciente va a perder peso. ¿Y la metformina qué es, doctor, licenciada? La metformina es un medicamento, ya eso es de prescripción única. ¿Eso ya es para prediabetes? Es para prediabetes, es para bajar la resistencia a la insulina, ¿sí? Ya. Y se usa también en otras patologías como el síndrome ovario poliquístico, que también hay una resistencia a la insulina detrás, ¿verdad? Pero se puede evitar llegar a eso con una buena suplementación y una buena alimentación, Sí. Es lo que entiendo. Eso es. Entonces a eso es lo que quería llegar, que podemos inclusive prevenir el uso de medicamentos, ¿verdad? Y prevenir la diabetes, por supuesto, con una alimentación y una suplementación. O inclusive puedo asociarla a la medicación para que el médico no tenga que usar altas dosis del medicamento. Ya, ¿quiere decir, licenciada, entonces que la deficiencia nutricional puede ser causante de sobrepeso y la obesidad? Claro, sí. Como me estás explicando es lo que entiendo. Porque por eso se produce también ese exceso de apetito que tiene la gente. Claro, ¿no? la resistencia a la insulina causa ese comportamiento. ¿Sí? Ya. Entonces, esa es una de las situaciones. Y la otra situación es una disfunción de las glándulas tiroideas. El paciente todavía no tiene un hipotiroidismo, pero sus estudios ya nos muestran de que esa tiroide no está funcionando de manera óptima.
Y ahí tenemos detrás muchas deficiencias nutricionales, como es la vitamina D, la vitamina A, el hierro. Puede haber también una resistencia a la insulina y trabajar con esos mismos nutrientes que estaba mencionando. Puede haber una deficiencia de zinc, de selenio. Todo eso nosotros en consulta vamos descubriendo a través de sus análisis de laboratorio y sus signos y síntomas. Esos signos ya nos vienen a mostrar de que hay una hipofunción de las glándulas tiroides, de que si ese paciente no se trata, dentro de poco va a tener diagnóstico de hipotiroidismo y va a recibir una medicación de T4, o sea, una levotiroxina, ¿verdad? Entonces, claro, esa es otra situación en donde quizás no hay un hipotiroidismo, pero el paciente lo primero que manifiesta ya es una dificultad para perder peso, se le cae mucho el cabello, las uñas quebradizas, presenta estreñimiento, mucha también variación en emociones, de repente tendencias más a depresión. Esos son todos síntomas del hipotiroidismo, pero que a veces ya se presentan antes de que sea el hipotiroidismo. Y esos son desequilibrios nutricionales. El cuerpo avisa de que si yo cubro eso, yo voy a evitar un hipotiroidismo, si yo actúo a tiempo. De ahí la importancia de la prevención, de la medicina y la nutrición preventiva. Claro. ¿A tu consultorio llegan más personas para hacer prevención o llegan más personas ya con todos esos problemas instalados que estás describiendo? Ambas situaciones. Ambas situaciones. Pero en porcentaje, ¿cuál llega más? ¿Ya con los problemas instalados o hay mayor conciencia de la prevención? Creo que es un 50-50, en el sentido de que hay mucha conciencia de prevención. En realidad el paciente... ¡Qué alegría! El paciente viene, quiero perder peso, entonces yo ahí le digo... Bueno, porque ellos están esperando que yo hable de calorías y la combinación de los alimentos. Y le digo, no, vamos a pedirte un análisis de sangre, te voy a hacer algunas preguntas y vas a ver que quizás en cuanto a salud tenés muchas alteraciones que detrás de eso están causando, o sea, esas alteraciones están causando tu exceso de peso. Entonces así nosotros descubrimos, por ejemplo, uno que todavía no tiene hipotiroidismo, pero que tiene esta disfunción de las tiroides y que por eso no puede perder peso. O sea, ahí, por ejemplo, es más prevención que otra cosa. O sea, el paciente ni sabe y se entera ahí, ¿verdad? Ya. Ahora, la suplementación también es costosa para muchos pacientes, ¿no? Porque eso también equivale a reservar un poquito de recursos como para poder hacer una buena alimentación. Como decíamos anteriormente, no todos los alimentos tienen los nutrientes necesarios que estamos hablando, omega, magnesio, que ya hablamos, vitamina D. Prácticamente tendrían que estar suplementados con todos esos nutrientes, ¿no? Y ahí es que vamos viendo con el paciente que realmente puede adquirir vitamina D, bueno, se le suplementa, o bien si ese paciente puede salir al sol, le podemos indicar que salga un poquito más al sol. O sea, buscar estrategias. A veces no vamos a poder indicar todos los nutrientes necesarios, pero bueno, quizás empezar por lo más importante, quizás buscar o algunos cambios en el estilo de vida que puedan hacer que esa persona pueda recibir estos nutrientes. Y en otros casos, bueno, el omega 3, por ejemplo, es complicadito, habría que sí recurrir a la suplementación, sobre todo si vamos a hablar de salud en su máxima expresión, ¿verdad? Sí. Volviendo al tema del consumo poco variado que tenemos y que estabas diciendo que en la variedad está la clave como para poder tener una buena alimentación, nos quedamos en el tema del consumo del pollo, que hay mayor cantidad de consumo de pollo. ¿Eso hasta qué punto es? Porque yo creo que la mayoría de la gente es más consumista, digamos, de pollo. Comer mucho pollo sin mucha variedad también puede generar una carencia nutricional, ¿o no? Sí, claro que sí, porque uno no está de repente, bueno, el hierro de mejor calidad está a veces más en la carne o en las legumbres, y yo asocio a una fuente de vitamina C, ¿verdad? Entonces está bueno, y uno hoy día, como decía, no está adquiriendo un pollo que está realmente nutrido. Entonces claro que va a haber una deficiencia nutricional si yo adquiero un pollo que, claro, no está bien nutrido. Entonces no tenemos todavía comprobación si se usa hormonas, si genera algún efecto. Sí, porque hubo versiones de que tienen muchas hormonas. Claro, ¿Tienen hormonas o no tienen hormonas? Y la verdad que no puedo yo decir todavía eso, realmente no está todavía comprobado, no podemos decir eso, ¿verdad? Pero sí lo que recomendamos es el que pueda adquirir de repente pollos
caseros es mucho mejor, ¿verdad? O Pero sea, no que de la marca, ¿eh? No, Esa es perdón, ya de sé, gallina no, casera. ya sé, le digo a la Sí. gente Sí. le digo, porque realmente muchas veces se usan esas marcas como para abordar lo natural y no es necesariamente Y eso. no, es como que eso está ahí, todavía no entendemos tanto. Sí. Bueno, pero después sí tenemos los huevos camperos. Eso sí ya están Sí. comprobados que son mucho mejores que los huevos tradicionales. Bueno, vamos a hacer otra pausa y luego vamos a volver con un tema muy interesante que es el síndrome de ovario poliquístico. Es que también creo que está un poquito asociado a lo que estamos hablando y sobre todo a la suplementación. Súper. Y que muchas mujeres padecen también Muchas. ese síndrome de ovario poliquístico. Vamos a hablar luego de la pausa, vamos al corte, tercer corte, César, tercer corte de la noche y volvemos ya con la parte final y el desarrollo de este tema.